Bien, en un minuto empezaremos, hermanos. Ya estamos casi listos. Bien, son las 7:05 en punto. Es nuestro programa dar 5 minutos de espera para que muchos de ustedes logren conectarse. Estamos muy contentos de haber recibido ya la primera sesión el día de ayer, en donde aprendimos dos palabras. Las dos comienzan con P: perspectiva y propósito. Así es que yo creo que la mayoría hemos sido muy bendecidos con esos dos principios: ganar perspectiva y entender el propósito, conocer el propósito de Dios. Así que estamos muy agradecidos. Hermano Jeff ya está con nosotros y pronto ya vamos a tenerlo directamente para dar la segunda parte de este seminario virtual. Gracias, hermano Jeff, por hacer el tiempo. Y también bienvenidos todos los hermanos que ya están en la sala de esta conferencia, y también aquellos que se van a ir agregando. Queremos orar y dedicar al Señor esta segunda parte, y después de participación va a estar con ustedes el pastor Mauricio Castellón, dando ya las palabras ya prácticamente de cierre de este seminario. Así que queremos orar en este instante. Padre bendito, estamos muy contentos, Señor, de que en el contexto de nuestro 50 aniversario podamos tener este tipo de participaciones como la del hermano Jeff, que con toda esa experiencia, todo ese respaldo, ese conocimiento y ese carácter que tú le has dado también, puede compartir con muchas personas del planeta estos principios muy importantes para comprender los propósitos tuyos para nosotros. Muchas gracias, Señor. Síguelo usando alrededor del planeta, y te rogamos por él, por su esposa, por la salud de ella también, la recuperación de esta operación de su mano. Y oramos también, Señor, por nuestro hermano Leonel Colindres, que también está siendo tratado de su enfermedad. Te rogamos que tú te manifiestes en su salud. Bendice también a cada uno de los participantes de esta noche. Te suplicamos que podamos tener nuestras mentes y corazones listos, dispuestos para lo que tú nos has preparado. Usa a nuestro hermano Jeff en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente. Que Dios los bendiga. Y los quiero dejar unos minutos, unos instantes también con unas palabras del pastor Mauricio Castellón, pastor general de la Iglesia Bautista Camonte. Gracias, pastor Isaí. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, ¿verdad? Que ya estamos desde más temprano conectándonos también para seguirnos deleitando de este reencuentro que hemos tenido de diferentes partes, de diferentes sectores también de la iglesia. Pero qué bueno es que este es un elemento para reencontrarnos. Sin duda alguna que Dios siempre está en control de todo lo que hace y de todo lo que permite en nuestra vida. Y esta pandemia no es la excepción. Ayer nos lo recordaba justamente el pastor Jeff, hablándonos acerca de Romanos 8:28, cuando dice que a los que aman a Dios, y ahí podemos decir todos juntos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las que no son tan buenas, aún las que traen dolor, aún las que son difíciles de manejar, podemos confiar que todo ayuda para bien. Y gracias por estar aquí esta noche, gracias por hacer el tiempo, por disponer nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor Jeff
que como hemos visto el día de ayer ha sido hablar de corazón a corazón, ¿verdad? Y esta enseñanza conecta más fácilmente con la necesidad que vamos experimentando como personas, como cabezas de hogar, como pastores, como líderes, como mujeres, como hombres, ¿verdad? Cada uno en la realidad que estamos. Así que, Pastor Jeff, gracias por hacer este tiempo, gracias por compartir esas reflexiones que Dios ha puesto en el corazón y que juntos podamos seguir buscando el propósito de Dios en la pandemia. También decirles, amados hermanos, que este próximo domingo nuestro predicador invitado va a ser el pastor Jeff Adams. Él va a estar compartiendo el tema Celebremos la gloria de Dios entre las naciones. Y la verdad es que para nosotros ha sido tan significativo, pues también poder conectar con diferentes generaciones de la iglesia, que son ejemplo, que han sido modelo y que siguen siéndolo para nosotros, que son un desafío. Así que, Pastor Jeff, que el Señor siga usándolo. Y amados hermanos, gracias por estar acá. Todo lo que nosotros recibamos, busquemos replicarlo en el ministerio que Dios nos ha dado, en nuestra casa y en nuestra propia vida. Bienvenidos una vez más a esta segunda jornada. Hermano Adelante. Mauricio. Sí, adelante, hermano. Aclaracióncita. Sí. Se me olvidó decir que las preguntas las pueden poner en el chat de Zoom y las pueden escribir antes que termine la participación del pastor Jeff. Por favor. Excelente. Gracias, Pastor Isaí. Muy bien, vamos entonces a la sesión 2, la primera parte de esta noche. Bienvenido, Pastor Jeff. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Pastor Mauricio. Qué bendición, qué sueño estar con ustedes de esta forma. No es como lo hemos pensado, pero aquí estamos. Creo que fue hace 2 o 3 años, Pastor Mauricio, que estuvimos juntos y me dijiste, mira, que tienes que apartar estas fechas en tu calendario porque vamos a celebrar 50 años de la historia de Miramonte. Y por supuesto, yo con gozo apunté las fechas y todos anticipando y ustedes generosamente habían invitado a su servidor, a mi esposa, a estar con ustedes en estos días y todos felices y pensando en esta gran celebración y de repente esta pandemia y pues aquí estamos y esperamos hasta el final. De hecho, el pastor Mauricio y yo estuvimos hablando en septiembre, octubre, pensando en qué podemos hacer, porque entiendo que el aeropuerto ahí en San Salvador no se abrió hasta septiembre. Y entonces después este requisito de llegar con una prueba dentro de 72 horas de no tener coronavirus. Y el problema que tenemos nosotros, vivimos en un país muy grande con buen sistema de salud, pero con carencia de liderazgo federal y cada quien a su lado, como los días de los jueces. Y en nuestro estado sacar una prueba en 72 horas es imposible en cualquier precio. Nosotros tuvimos que buscar una prueba más temprano, creo que fue junio, algo así, mayo, porque tuvimos contacto con una persona que tenía el virus. Así que fuimos, hicimos la cola, nos costó varios días para hacer la cita y luego hacemos la prueba y en como 18 días recibimos los resultados. Ahora, a esa altura, o uno ha muerto o se ha sanado, una de las dos cosas. Entonces, no vale nada. Y honestamente, la situación no es mucho mejor el día de hoy. Y por eso oramos y pensamos y hablamos. Y bueno, gracias al Señor, tenemos la tecnología hoy día para estar conectados y reunidos y posiblemente algún día en el futuro cara a cara, porque no hay mal que dure 100 años de gente que lo aguante, ¿verdad? Así que así se dice, esta pandemia no está para siempre, pero ni modo, aquí estamos. Y como dijo el hermano Isaí, anoche hablamos de perspectiva.
su importancia. Y hablamos de propósito, un propósito global, común, general, que todos lo hemos recibido, pero entender que también cada uno de nosotros es diferente, un ser único. No había nadie como nosotros antes ni habrá después. Y esta noche quisiera compartir otras dos palabras más. Y la primera no les digo ahora, pero sí lo que voy a decir es que muchas veces estamos pensando en qué puedo hacer, qué puedo decir, cuando la realidad es que muchas veces lo que Dios quiere es simplemente que vivamos su presencia entre gente que todavía lo conoce. Uh, y cuando una pandemia viene como esta, y una pandemia global, y una pandemia no de unas semanas, cuando todo esto comenzó, yo no sé ustedes, pero yo estaba pensando, bueno, algunas semanas y luego vamos a volver a algo más o menos normal, pero ahora vamos a lo largo y todavía tenemos la pandemia y en algunos lugares como acá en los Estados Unidos empeorándose. Entonces, eso nos hace la pregunta, ¿y qué podemos hacer? Y muchos de nosotros como pastores y líderes estamos pensando, pero tenemos meses de no poder congregarnos, de no ver cara a cara a los otros hermanos de la congregación y qué podemos hacer. Y una tendencia humana común y a veces no tan saludable, pensamos en qué podemos hacer y qué podemos decir, cuando lo que Dios nos pide más que nada es simplemente ser su presencia entre gente que todavía no conocen a Él. Un ejemplo. Hace muchos siglos había un chavo por nombre Abraham que vivía en Irak, Irán, por ahí, por esta zona. Y un día Dios le aparece, dice, Abraham, mira, te voy a enviar a un lugar que no conoces y te voy a dar esta tierra y te voy a bendecir como no tienes idea. Pero tienes que dejar todo y llegar a este lugar. Entonces Abraham cerró su cuenta bancaria, despidió de sus amigos, dejó todo, su carrera, me imagino no sé qué, y llevó su familia y llegó a este lugar. Ahora bien, obviamente Dios tuvo un plan grande y global, porque la Biblia nos dice en Josué que antes Abraham era de una familia de idólatras. A lo mejor antes Abraham no conocía al Dios verdadero. Y no tenemos los detalles de cómo es que Dios primero le apareció, ni qué pasó, ni qué dijo. Solamente tenemos el récord de esta plática entre Dios y Abraham. Entonces Abraham llega a Palestina. Ahora, ¿qué hace? Él es representante, misionero de Dios. Ahora, él tiene un problema. Él no puede invitar a sus amigos a la iglesia porque no existe. Ni puede invitarles a una sinagoga porque tampoco existe. Él no puede entregarles la Biblia porque no existe. Él no puede darles literatura, estudios bíblicos porque no existe. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Toda su vida. Entonces, ¿qué hizo? Él vivió la presencia de Dios entre un pueblo que todavía no conocía a Dios, pero lo vivió con todos sus pecados y fracasos y decisiones equivocadas. Él vivió la vida de una persona normal según el plan de Dios, una persona humana con sus fallas, con sus debilidades, con sus fracasos, y con toda esta gente mirándolo, observándolo y pensando, ¿y este tipo quién es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué está aquí? Y poco a poco sus vecinos,
sus prójimos, iban ganando un concepto de lo que es vivir ante la presencia de Dios. Y en el caso de Abraham, ser la presencia de Dios en este mundo. Y cuando yo pienso en la historia de Abraham, eso me lleva a la realidad de hoy. Aquí estamos en esta pandemia. No podemos viajar, o al menos es muy difícil, a veces peligroso, reunirnos, congregarnos en las iglesias. No sé cómo está la situación ahí en El Salvador. Nuestra iglesia aquí en Kansas, no hemos podido congregarnos desde marzo. Aquí estamos, en la misma situación. Honestamente, aunque tuvimos un culto al aire libre hace algunas semanas y abrimos la puerta para un grupo limitado hace 2 semanas, la situación aquí está empeorándose otra vez y con otras prohibiciones más y quién sabe, podría ser hasta el próximo marzo o más tarde. La verdad es que no sabemos. Entonces, es muy tentador pensar que, ¿pero qué vamos a hacer? Tenemos una iglesia y no podemos congregarnos, no podemos abrir la puerta. ¿Y qué? Y posiblemente, no sé, posiblemente uno de los propósitos de Dios en todo esto es correr la iglesia de la iglesia, o es decir, del templo, del edificio de concreto y vidrio y todo esto. Posiblemente Él quiere quitarnos de la comodidad de nuestro templo para ser el templo de Dios de piedras vivas en el mundo que tanto necesita a Dios. En vez de quedarnos en la fortaleza, rogando a los pecadores venir a nosotros, el Señor ha dicho, no, eso jamás fue el plan. El plan fue que ustedes fueran a ellos, a vivir entre ellos y representarme entre ellos, viviendo una vida normal, no perfecta, con tus fallas, con tus pecados, con tus malos juicios, con todo esto, pero viendo los demás, cómo es que siempre vuelven a mí. Y cómo es que están dispuestos a arrepentirse cuando sea necesario y comenzar de nuevo y aprender de las cosas malas y vivir esta vida normal del ser humano que tanto me necesita a mí. No sé, pero posiblemente Dios está pensando algo así. No pensando tanto en que no pueden hacer, no pueden decir nada. Posiblemente lo que Él quiere es que Él quiere que seamos su representación, su presencia en un mundo que está sufriendo mucho y cuando muchos han perdido la esperanza. Ahora, para eso hay otra palabra que comienza con la letra P que necesitamos entender. Es una palabra que no nos gusta para nada, pero es una palabra importante. La palabra es paciencia. Paciencia. ¿Cuánto nos cuesta? Pero ¿cuánto lo necesitamos? No queremos esperar. Esta es la verdad. Y entre más entramos en el mundo moderno, con la tecnología, todo al instante, si tenemos que esperar la computadora 3-4 segundos para cargar algo, estamos perdiendo la paciencia porque no tiene la velocidad que queremos. Y esta cualidad de paciencia, de veras, qué interesante. Quisiera compartir una historia del hermano Marcos, el pastor Marcos. Marcos en su Evangelio, capítulo 5, nos está contando una porción de la historia de Jesús. Y ustedes conocen el Evangelio de Marcos y conocen todo lo que tenemos acá, pero vamos a pensar en el contexto de lo que está pasando. Jesús y sus discípulos salen de su barca en la región de los Gadarenos. Ahora, es importante entender esto porque no es una zona de judíos, es un área gentil. Y allí en esta área gentil de los Gadarenos tienen un encuentro con un tipo endemoniado.
que ha aterrorizado la región por muchos años. Y en este tiempo nadie ha podido controlarle. Un monstruo, una bestia, allí afectando la vida y infundiendo su temor y todo esto. Ustedes conocen bien la historia. Y este tipo ve a Jesús y de inmediato, el endemoniado le ruega a Jesús no atormentarle. Y Jesús echa fuera los demonios, quienes entran en un acto de unos 2,000 cerdos que se lanzan al mar y se ahogan. Espectacular, ¿no? Nadie ha visto algo así. Y este hombre, fíjense, no tan solo se sanó con esta presencia de Jesús, sino que él fue restaurado totalmente al 100 a la sociedad en esa zona de los Gadarenos. No simplemente la sanidad, sino la restauración de su persona, su dignidad, su respeto, su valor. O sea, una restauración total, un milagro espectacular e inolvidable. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando yo era un pastor joven, hace unos cuantos años, yo tenía un juego de expectativas. Yo esperaba cambiar el mundo. Yo esperaba yo mismo cumplir con la gran comisión de Jesús. Yo tenía planes para evangelizar todo el mundo. Que Billy Graham, que hizo muy bien, pero yo voy a ser mejor. Y todos tenemos estas expectativas de jóvenes que vamos a hacer milagros y todo esto como hizo Jesús y Pedro y Pablo. Y esto va a ser cosa de todos los días. Y esta es la realidad y el propósito que Dios tiene para nosotros. Y posiblemente esta historia que hemos pensado en Marcos capítulo 5 es como tú imaginaste la vida al comenzar tu ministerio. Sí, Jesús, vamos a echar demonios y traer sanidad a las bestias y no sé qué, que vamos a cambiar la sociedad. Ándale, Señor, por supuesto, eso es, hombre, claro, claro. Y la realidad no es así todos los días. Claro que de vez en cuando tenemos que trabajar con los demonios, de vez en cuando vemos alguna obra del Señor que es un milagro. Claro que sí, no niego la existencia del Señor y los milagros y su sanidad. Pero oye, les digo, después de 50 años en el ministerio, que estas no son las cosas de todos los días. Son las cosas que nos dan ánimo, por supuesto, y regocijamos y damos gracias al Señor, pero no son los días normales, digamos. Y muchas veces son estas expectativas que nos molestan porque pensamos de otra forma, ¿no? Que tiene que ser así. Y en estos momentos, como esta pandemia, cuando ni podemos hacer contacto con los demonios, no podemos ni hablar con estos endemoniados sin una mascarita. Así que esta es la frustración que muchos de nosotros estamos pensando. ¿Y qué podemos hacer? Pues estamos en esta pandemia, no podemos hacer nada. Ahora, la historia sigue. Vamos a comenzar la historia. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21, por favor, después de este endemoniado. Dice así, Marcos 5:21. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, ya está otra vez en territorio con algunos judíos, pero este principal se llamaba Jairo. Y dice, cuando lo vio, se postró a sus pies. Y versículo 23 dice, y le imploró mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él. Y lo seguía una gran multitud, como muchas veces
y lo apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Imposible imaginarlo. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Ahora, imagínate la escena, lo que está pasando acá. Jesús va con Jairo, la hijita de Jairo está agonizándose y ahí va la multitud por todos lados y de repente esta mujer que tiene este problema desde hace 12 años. Ahora, dice así, cuando oyó hablar de Jesús, vino esta mujer por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, será sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja? Y preguntas, ¿quién me tocó? Estás loco, Señor. ¿Qué te pasa? Hay gente por todos lados y está preguntando, ¿quién me ha tocado? Increíble. Él miraba alrededor para ver lo que había hecho, a ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, me imagino, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote. Mientras él aún hablaba. Ahora, como padre, que tengo 2 hijas, este tipo Jairo, su hijita está al punto de morir. Por eso vino a Jesús, le implora. Jesús dice, bueno, vámonos. Está pensando, gracias al Señor. Tenemos que apurarnos porque la hijita va a morir. Y cuando de repente están haciendo su camino ahí por la multitud y de repente Jesús se detiene y dice, ¿quién ha tocado mi manto? Ahora, vemos la respuesta de sus discípulos. ¿Qué está pensando este Jairo? Señor, apúrate. Mi hija está muriendo, mi hija está agonizándose, mi hija está al punto de morir, hombre, vámonos, vámonos, vámonos. No podemos esperar, no tenemos un carro veloz ni nada al estilo, hombre, no tenemos helicóptero como el presidente de los Estados Unidos para depositarnos ahí en mi casa. No, vámonos, hombre, vámonos, vámonos, vámonos. Y Jesús se detiene y con mucha calma se dirige a esta mujer que desde hace 12 años está sufriendo de esta condición. Y mientras él estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ahora, tú eres Jairo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué sientes? ¿Qué está en tu corazón? Vienen para decirte, tu hija ha muerto. Vamos a vivir esta historia. ¿Qué está pensando? Si no fuera por esta mujer, posiblemente hubiéramos llegado. Qué interesante esto. Dice esta gente con la noticia, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. ¿Y tú qué haces? ¿Yo qué hago? Honestamente, de todo mi corazón,
Si yo he llegado por fin a Jesús, rogándole venir conmigo porque mi hija está agonizándose, y Jesús no se apura, y esas personas vienen para interrumpir su paso y todo esto, y luego vienen para decirme que mi hija murió. Yo estoy enojado, quizá amargo. Y si este tipo Jesús me dice, no, está bien, no te preocupes. Honestamente, no sé lo que yo hubiera dicho o hecho. Pero Jairo le acompaña. Dice el versículo 37, y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, como fue la cultura, la costumbre. Y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es este payaso que está allí diciendo todo esto? Porque dice después, ellos se burlaban de él. Él dice, la niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él. No dijeron, oh, es el Señor Jesucristo, adelante, por favor. No, Señor, no fue así. Se burlaban de él por estas palabras. Imposible. No, que la niña está muerta. Tócala, está muerta. Y él dice, no, la niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, sus discípulos. Y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Ahora, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué hemos visto? Marcos capítulo 5. ¿Qué sucede? Lo que tenemos aquí en Marcos capítulo 5 son 3 milagros. 3 milagros. El primer milagro sucede en un instante, de inmediato, a la palabra de Jesús, si este endemoniado queda sanado. Así nomás. Y nada más. El segundo milagro tiene que ver con esta mujer desesperadamente enferma durante 12 años. Jesús le toca y ella también se sana de inmediato. A veces pensamos necesariamente así son todos los milagros. Así, no más. Esto es un milagro. Pero ¿sabes qué? En verdad, la mayoría de los milagros vienen después de mucho esperar, acompañado de mucha paciencia. Aún estos 2 milagros al instante. Este endemoniado, ¿cuánto tiempo había quedado endemoniado, aterrorizando la región? Muchos años. Y esta mujer con la sangre, con esta condición, que 12 años. Así que aunque parece que es al instante, no, después de mucho tiempo y mucho esperar. Y este tercer milagro también, por supuesto, tiene que ver con esperar y mucha paciencia. Jairo, padre de esta niña de 12 años al punto de morir, nada menos que la paciencia. Paciencia. Cuando nosotros estamos en una situación desesperadamente queriendo un milagro, 2 cosas tenemos que hacer para encontrar esta paciencia para esperar.
Y la primera cosa que tenemos que hacer es evitar la comparación. Pues otro recibió su milagro así nomás. Otro recibió la contestación a su oración, pero yo no. ¿Qué pasa conmigo? Y el Señor ya no me ama, o que he hecho algo mal. Estamos haciendo estas comparaciones. Y al compararnos entre nosotros, olvidamos que Dios trabaja en la economía de lo que es mejor para cada uno de nosotros. Lo que es mejor para ti y lo que es mejor para ti no es necesariamente lo mejor para mí. Pero como repitió el hermano Mauricio hace poco, esta cita de Romanos capítulo 8, todas las cosas trabajan para bien, aun cuando tenemos que esperar. Y necesitamos de esta paciencia. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es abandonar el temor. A veces no puedes dejar de temer, así nomás. Pero lo que puedes hacer en esos momentos de temor es encontrar a alguien más grande que tu temor. Y es precisamente lo que hizo Jairo. Imagínense este temor en el pecho de Jairo. Su hija está para morir. ¿Va a llegar a Jesús a tiempo? Y Jesús va a llegar a mi casa a tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pero lo que pasa es que Jairo, de alguna forma, no sabemos lo que estaba pasando ahí en su coco en aquel momento, pero Jairo encontró a alguien más grande que su temor. Y no importa el temor que tú tienes, siempre existe este alguien que es más grande que tu temor. ¿Y qué va a pasar con la pandemia? ¿Y cuándo va a terminar? Y no sé qué, que este país, que nuestro país, que no sé qué. No, momentito. Yo entiendo el temor. Y sí, claro que estamos viviendo circunstancias raras, excepcionales. Claro, hay mucho en que pensar, hay mucho que nos da temor, pero siempre hay alguien más grande que nuestros temores. Y por eso es posible tener paciencia. Honestamente, no sé cómo es que Jairo tuvo la paciencia de obedecer, someterse a Jesús, cuando Jesús dijo, calma, está bien, sígueme, vámonos ya a tu casa. Cuando ya había recibido palabra que su hijo estaba muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida, en mi vida, cuando nuestro peor temor se hace realidad? Precisamente lo que le pasa a Jairo. Jairo lo hace bien y su hija muere de todos modos. Jairo, principal entre los judíos de la sinagoga. Esto quiere decir que a lo mejor es el líder de su sinagoga, siervo del Señor, creyente. Busca a Jesús a pesar de que muchos judíos no confiaban en Jesús. Este tipo confiaba en Jesús, lo busca, está convencido de que Jesús tiene el poder para sanar a su hija, es su única esperanza. Llega allí con todo respeto y como digo, cuando Jesús dice que, bueno, vamos a tu casa, y viene la mujer esta con el flujo de sangre y le toca, Jesús se detiene. ¿Cómo se portó Jairo? Muy bien. No se enojó, no se descontroló. Y cuando el Señor le dijo creer y volver a su casa, todo lo hace bien. Y aún así su hija muere. Tan solo hay dos reacciones posibles. Primera, te pones indigno. Te pones indigno porque has hecho todo bien, has dicho todo lo correcto y aún así no recibes tu milagro que tú quieres. No recibiste lo merecido, así pensamos en esta cabeza nuestra.
O la segunda reacción, puedes confiar en Dios sabiendo que la misma gracia que me salvó es la misma gracia que me va a sostener, aún en medio de una pandemia global. La misma gracia. Si Dios me trata de acuerdo a lo que merezco, muero. Esta es la posición de la ley. Pero gracias a Jesús podemos echar mano a la misma gracia que nos salvó. Dios nos ha puesto en un lugar, El Salvador, Kansas, Darío, hola, allí en Europa. Todos nosotros estamos en un lugar específico. Y lo más importante no es hacer o decir lo correcto, aunque es importante. No digo que no hemos de abrir la boca, no digo esto, no. Pero digo que lo más importante es que la gente que no conoce a Dios nos puedan observar con nuestras familias, con nuestros fracasos, con nuestros desánimos, con nuestras lágrimas, con nuestros momentos de regocijo, que puedan ver que es posible vivir una vida bien vivida, con gozo, con propósito, aún en medio de circunstancias no ideales. Dios nos ha puesto en un lugar. Y por eso te hago algunas preguntas. Siempre, y me hago a mí la pregunta, ¿siempre seguiré a Jesús? Aun cuando muere mi hija. Y yo he hecho todo bien. Yo he orado cada oración posible y toda la iglesia y amigos en otros lugares también, todos estamos orando. Siempre seguiré a Jesús. Querido Leonel, cuánto sentimos la condición en que te encuentres con la lucha con este cáncer, recibiendo quimioterapia y, hermano, hombre, estamos orando por ti. Y pedimos con toda fe que Dios te dé una sanidad completa, inmediata, si es tu voluntad. Pero la pregunta es esta. ¿Seguiré a Jesús aun si mi hermano Leonel va temprano al cielo? Ahora, yo amo a Leonel, lo conozco desde hace muchos años, desde los primeros años de Miramonte, pero cuando estamos hablando de mi hijita preciosa, y muere, y yo he vivido una vida ejemplar, he orado, he ayunado, y todavía ella muere. Seguiré a Jesús. Cuando Él dice, no, hijo, está bien, no hay problema, vamos a seguir. Le voy a seguir. Qué difícil cuando Jesús le dice a Jairo, seguirle a su casa. Ahora, Jairo es un hombre de su cultura, él sabe que habrá un montón de personas haciendo duelo, lamentando, todo esto, gritando, llorando. Él sabe lo que le espera en su casa. Y Jesús dice, vámonos. Otra pregunta. ¿Sigo a Jesús pasando por los dolientes y los burladores? Habrá tiempos para seguir a Dios cuando, según todas las apariencias, Dios me ha fallado. Y tengo que pasar por mis amigos y familiares que me critican y hasta se burlan de mí. Siempre acompaño a Jesús pasando por todo esto. O solamente en esos momentos de victoria, como decimos, cuando ya recibí mi milagro, gracias a Dios. Y esos momentos existen también, tenemos que ser honestos.
Pero los milagros no son cosas de todos los días. Necesitamos paciencia. Paciencia. Y esto sí, hermanos, nos cuesta. Muchas veces nos cuesta. Pensando en esta realidad. Otra pregunta más. ¿Invitaré yo a Jesús a entrar en los cuartos más asombrosos, temerosos, oscuros de mi vida? ¿En dónde está mi hija muerta? ¿En dónde está mi dinero? ¿Mi control? ¿Mis sueños? ¿Cuáles son los cuartos cerrados con llave en mi vida? Y yo no quiero que nadie entre en este cuarto conmigo. Estoy dispuesto a invitar a Jesús a entrar conmigo en estos cuartos oscuros. Tenemos que ser honestos. Lo que no me gusta de Facebook muchas veces es una buena forma para mantener el contacto. Pero yo observo que cada vez que pongo algo en Facebook, no importa lo que diga, la respuesta de muchas personas es amén, amén, gloria a Dios, así sea. Y yo sé que es sincero, pero muchas veces estoy tratando de provocar una lucha. Estoy tratando de provocar preguntas, no simplemente gritos triados que decimos esas cosas porque así se dice en la Santa Iglesia. Y como les dije anoche, es muy normal formar nuestra cultura y tiene cosas buenas. Y qué bueno es alabar al Señor. Y hay momentos cuando es muy apropiado decir amén, que así sea. Gracias Dios, por supuesto que sí. Pero si no tenemos mucho cuidado, es posible responder simplemente porque es una reacción y no viene del corazón. Y por eso muchas veces el Señor dice, vamos a tu casa. No, en mi casa, Señor, no. Quedamos aquí en el templo. No, vamos a tu casa. Vamos a tu casa. ¿Dónde está tu hija muerta? No, pero no, es que me critican y se burlan de mí. Vámonos, vámonos. Esto es cuando enfrentamos la realidad de la vida. Y honestamente la realidad dentro de nosotros. Porque, hermanos míos, hay momentos que requieren de nosotros una paciencia de fe. Y temo que vivimos todos globalmente en estos momentos. Y saben que hay muchos que todavía no conocen a nuestro Dios, que nos están observando. En nuestra ciudad, hace algunos meses, en este orden de shutdown y nadie podría salir de la casa, no se permitían reuniones de más de 10 personas y todo esto. Una iglesia grande aquí en nuestra ciudad tomó acción legal contra el condado, diciendo que no era justo, que no es posible, tenemos que obedecer a Dios y no al hombre. Estamos bajo persecución. No, lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. No estamos bajo persecución. Yo he viajado en 6 continentes, en más de 80 países. Yo he visto persecución. Esto que estamos viviendo ahora no es persecución, es un sufrimiento, pero no es persecución. Y para ser honesto, la razón que cerraron las iglesias no es porque somos cristianos, es porque estamos viviendo una situación de salud pública que es crítica y quieren salvar vidas. No tiene nada que ver con el hecho de ser cristianos. No, pero esto, que no sé qué. Y honestamente, cuando nosotros como cristianos estamos reclamando nuestros derechos y que la gente nos observa. Y muchos pueden pensar,
Y algunos pueden pensar mejor que yo. Y están haciendo cálculos diciendo, ajá, esto se llama la fe. Esto es usar la cabeza, el cerebro que Dios nos ha dado. Eso no tiene nada que ver con persecución. Hombre, se ha probado que uno de los lugares que más ha provocado la situación de esta pandemia ha sido iglesias en este país. Porque todo el mundo dice, no, yo voy a mi iglesia y vamos a cantar y estamos escupiendo coronavirus por todos lados. Y es horrible. Y los oficiales, como ministros de Dios, Romanos capítulo 13, están diciendo, señores, por favor, estamos en una situación de emergencia, por favor. Y porque no tenemos paciencia, no tenemos la paciencia para esperar y ver lo que Dios quiere hacer a través de todo esto. Yo les digo, les aseguro que Dios está haciendo algo grande, enorme a través de esto, que todavía no lo entendemos, pero podemos ver pistas por todos lados, podemos ver las huellas del Señor en tantas cosas, y en la próxima sesión quisiera compartir algunas de las cosas que yo en lo personal estoy observando o pensando. Pero posiblemente esto sería un buen momento para hacer una pausa, tener un tiempo para preguntas. Así que mi hermano Isaí, creo que le toca a usted. Muchas gracias, pastor. Gracias por esos consejos tan especiales. Hemos hablado en esta ocasión de la presencia, ser la presencia de Dios. Hermano Jeff, le confieso que cuando usted envió este tema, que hoy hemos desarrollado, nos costó comprender la idea. Pensábamos que había traducido mal la frase, pero hoy la comprendemos bien, después de esta explicación. Bien, hermanos, estamos tratando de ver si hay preguntas, si hay alguna inquietud. Hermanos, este es el momento, aprovechémoslo para poder expresar alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema de ser la presencia de Dios. En realidad, ha sido un pasaje muy bien explicado, muy bien aplicado, muy bien interpretado. Yo creo que estamos viviendo esta gran necesidad, esta gran realidad en nuestro mundo. Necesitamos meditar y reaccionar adecuadamente. Y qué bonita la vinculación entre la presencia de Dios, ser la presencia de Dios en este mundo tan agobiado, con la otra palabra. Para ser la presencia de Dios se necesita también paciencia. ¿Habrá alguna pregunta? Todavía no hemos recibido, no vemos ninguna pregunta, ninguna inquietud, pero me animaría yo a pedir a uno de nuestros hermanos que están presentes en este instante. Le voy a suplicar si uno de nuestros hermanos, ya que no hay preguntas, bien, ya llegaron algunas preguntas. Luego vamos a hacer esto que iba a decir. Hermano Jeff, esta pandemia me recuerda el versículo de Daniel 2:21. Bien, no tengo a la mano esa cita, pero podría, hermano, quien lo puso ahí, hermana Elizabeth Bonilla, podría decir ese versículo, Daniel 2:21, ¿será así? Dice esta hermana. Y la otra pregunta, mientras lo prepara el versículo, es, bueno, esta es una declaración. La iglesia debe ser un ejemplo en este tiempo de pandemia. Excelente. Yo también escuché esta narración que dio el pastor Jeff sobre una iglesia que reclamó sus derechos legales porque le habían cerrado las puertas o la oportunidad para hacer los cultos. Y muchos quizás hicimos clic con alguna de esas cosas, pero hoy estamos viendo las cosas de una manera muy distinta.
Dice el versículo de Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, la pregunta es, hermano Jeff, bueno, no es es una pregunta, esta pandemia es un recordatorio de este versículo, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. La pregunta es muy sensible, muy buena, profunda. Muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, el principio que Dios expresa en este pasaje es un principio eterno. Y muchas veces la tendencia, cuando pasamos por una situación desesperada, la pandemia, cambios de gobierno, terremotos, huracanes, etc., la tendencia es buscar en la Biblia a ver si esto aparece en la Biblia. Y el peligro, y sobre todo buscamos en el Antiguo Testamento la ley. Y Pablo habla con claridad que no vivimos bajo la ley. Los principios son eternos y podemos aprender sabiduría, aprender de la naturaleza del Señor y todo esto. Y este principio de Daniel 2:21 es verdad, pero es verdad ayer y es verdad hoy y será verdad mañana. Entonces, si la pregunta es si este versículo aplica específicamente a esta pandemia, mi respuesta sería, a mi juicio, no directamente, pero en principio, por supuesto. Porque uno que estudia la historia ve que Dios siempre está cambiando gobiernos y reyes y aprovechando estos tiempos, etc. Dios siempre opera de esta forma. Y cuando nosotros llegamos a las Escrituras con esta actitud, no tratando de pensar en una aplicación específicamente directamente a nosotros, y hay, por supuesto, pero en la mayoría de los casos lo que estamos buscando son principios, son verdades, son indicaciones del carácter de Dios, cómo opera. Y Daniel es un libro favorito mío porque Daniel es un personaje de la Biblia que tenía una personalidad tan especial. Un hombre sin igual, un hombre como José del libro de Daniel. Dos hombres en quienes no hay récord de pecado, aunque eran pecadores, claro, pero Dios nos ha dado una imagen de estos dos tipos que es excepcional. Así que la pregunta es muy, muy buena. Excelente. Hay una pregunta que me agrada mucho que dice así. ¿Ha logrado usted, hermano Jeff, acompañar a una persona que ha perdido a un familiar durante esta pandemia y de qué maneras prácticas se puede aplicar esto para las familias dolientes para llevarles consuelo? Yo personalmente no he estado en la presencia de una persona que ha muerto a causa de la pandemia, aunque yo pensé en un tiempo que yo podría ser una. Pero lo que pasa en este tiempo en nuestro país, los hospitales están tan rellenos que solamente el paciente puede entrar. Cuando mi esposa tenía una cirugía hace un par de semanas, no pude entrar con ella, no pude visitarla, ni puedo acompañarla al consultorio del cirujano para seguimiento. Es prohibido en todo el país. Entonces, si yo quisiera visitar a mi hermano Leonel en el hospital, no se puede. Entonces, lo que está pasando, y es una tristeza, y conozco situaciones personales en nuestra iglesia y otros conocidos, cuando su ser querido se enferma y piensan que es el virus, entonces llevan a esta persona al hospital y ahí tienen que dejar la persona en el parqueo del hospital. Y dicen adiós, le quitan su celular, dicen adiós, y entonces entra
y no tienen comunicación más con esta persona, menos que algún médico, alguna enfermera tuviera el tiempo y la misericordia para hacer una llamada en su celular, su tabla, algo así, para decirle a la familia que está bien, pero puedes llamar y llamar y llamar y llamar y la posibilidad de encontrar. Y lo que sucede muchas veces, te llaman 2 semanas después y llegas ahí y te entregan las cenizas de tu ser querido. Solo eso. A veces te dan el teléfono para decirle adiós cuando está muriendo. Es horrible. Y en este país es algo no conocido en esta generación. Entonces es difícil. Y la pregunta, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Y voy a decir lo mismo que digo en la ocasión de la muerte de cualquier ser querido. Lo importante para alguien en estos momentos no es lo que dice, no es lo que hace, es simplemente el acto de presencia. Que la persona sepa que estoy a tu lado y no voy, aquí estoy contigo en esta situación. Pero muchas veces queremos decir que no está en un mejor lugar y que esto, que no sé qué, que no seas tan triste. Y, no, yo he encontrado a través de los años que la mejor cosa que tenemos que decir en estos casos es nada. Simplemente estar presente. Porque en la mayoría de los casos la persona está en un shock y no es capaz de procesar bien los pensamientos que uno diga, no está pensando de una forma racional porque está en una condición de shock. Entonces lo mejor que podemos decir es, estoy aquí contigo. Punto. Excelente, gracias, pastor. Una última pregunta antes de pasar a la siguiente parte de este seminario. Esta pregunta, bueno, nunca, no sé, viene anónima, dice, pero alguien la ha puesto, ¿verdad? Y la podemos leer todos ahí en el chat. Pero dice así, ¿cómo podemos saber si este es el momento ideal para Dios en el que nuestros hogares pueden servir como iglesia, ya que estamos en una situación un poco compleja? ¿Podemos abrir nuestros hogares a inconversos o será mejor evangelizarlos de forma virtual? Es otra pregunta excelente, pero para mí es imposible contestarla porque no conozco el contexto de nuestro querido anónimo. Porque algunos países, en algunas ciudades, los requisitos son diferentes. Por ejemplo, en algunas ciudades en este país ahora es ilegal tener a más de 6 personas en una casa. Y no están pensando en que la persona sea creyente o no, simplemente están pensando en la cantidad de personas. En nuestra ciudad, si entiendo bien, porque los requisitos cambian a cada rato, pero si no me equivoco, ahora en nuestra ciudad 10 personas es el límite. Entonces, depende. Pero una cosa sí, estoy de acuerdo que el Señor nos está recordando que, como dije ayer, la iglesia no es un templo, es una asamblea de personas. Y no importa si se congregan en una casa, si congregan debajo de un árbol, al lado de un lago, en un gran templo, en un auditorio, en un cine. Somos la iglesia. No vamos a la iglesia. Es imposible ir a la iglesia porque somos la iglesia. La iglesia va a donde vamos nosotros. Y yo creo que es una lección que tenemos que recordar en esta oportunidad. Les dije el otro día que estoy trabajando con algunos futbolistas con esto lo que hago en el plan de vida. Y estos muchachos, algunos de ellos aman al Señor de todo corazón y están testificando y ganando a sus compañeros. Y es algo muy bello. Estoy trabajando
comencé trabajando con un grupo de chilenos, pero como saben, estos futbolistas están siempre pasando por todo el mundo y entonces los chilenos ganan a los argentinos y los argentinos a los uruguayos, a los mexicanos y así va la cosa. Pero es muy lindo porque cuando uno está jugando a este nivel, es casi imposible ir a una iglesia normal. Y la razón es que el futbolista quiere adorar a Dios y aprender la Biblia con su familia, pero el público en la iglesia muchas veces es como el público en los estadios. Y entonces están pidiendo camisetas y boletos y autógrafos y toda la cosa y no les dejan en paz. Entonces lo que estamos haciendo es formando una red de iglesias en casa. Y es algo muy especial. Ahora tienen una red de yo no sé cuántas iglesias, quizá una docena en como 6, 7 países, y en cada caso un grupo de 20, 30 personas, quizá, bueno, en la mayoría de los casos las casas son algo grande y tienen bautismos en su piscina y así estudian y comparten y es algo muy, muy lindo. Y lo que digo, porque muchas veces personas dicen, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Un templo grande o una iglesia en casa? Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Y quién dijo que tenemos que escoger? Hay tiempo y culturas y momentos para congregarnos en un gran grupo. Y hay situaciones en donde nos conviene congregarnos en un grupo más pequeño. Y cuestión de la guía del Espíritu Santo en la circunstancia, en la cultura, etc. Pero sí, la pregunta es la pregunta que hemos de preguntar en estos días. Excelente. Tengo 3 minutos todavía del programa, pero quiero pedir un favor a uno de nuestros, de los que están en el grupo. Quiero pedirle al pastor Luis Martí si nos puede dirigir una oración por aquellos que están pasando pruebas difíciles y que necesitan que alguien de nosotros sea la presencia de Dios para él y también para que nos dé esa paciencia. No sé si hermano Luis me está escuchando. ¿Puede Sí, dirigir hermano, una breve oración, por favor, pastor? con gusto, hermano. Padre, gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos encontrar también respuesta a todas estas inquietudes. Gracias por el pastor Jeff, por lo que él ha representado para nuestras vidas, por la palabra que nos está llevando esta noche. Y sabemos que entre todos los que estamos reunidos, Padre, cuando oímos del tema de la paciencia, estamos pensando seguramente en algunos que están sufriendo, en algunos que han pasado momentos muy difíciles, algunos que probablemente tienen algún familiar en este instante contagiado del COVID, probablemente en un hospital. Y Señor, pues muchas veces hay incertidumbre, hay angustia. Y nuestra oración es hacia ellos en este instante, Padre. Queremos hacer este pequeño alto para solamente pensar en todas esas personas, Padre, que están viviendo alguna situación compleja. Pero, Padre, gracias porque en este día nos estás hablando de la paciencia, hablaste del propósito y de la perspectiva ayer. Y estos son principios, Señor, tremendamente útiles para ministrar el corazón de todas estas personas. Y oramos, Padre, para que todos los que están escuchando puedan aprovecharlas, Padre, y puedan llevarlas también a otros que probablemente no están conectados, pero que pueden ser bendecidos por estos principios. Señor, danos paciencia para entender también cuáles son, Señor, tus propósitos a largo plazo en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Y Señor, gracias una vez más por usar a tu siervo para hacernos reflexionar. Gracias de nuevo, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bien, tenemos ya perspectiva, propósito y ahora presencia. Vamos al último principio. Hermano Jeff, queda con nosotros.
Gracias, hermano Isaí. Pastor Luis, qué gozo ver tu cara, hombre. Hace tiempo, qué bueno saber que estés bien. Y muchas gracias, hermano, por tus muchos años de fiel servicio, primero en España, bueno, antes como pastor juvenil en Miramonte, luego en España, y luego los muchos años de ser pastor general de Miramonte, y además un gran líder en la iglesia, en el mundo de habla hispana, en todo el mundo en cuanto a misiones. Así que, hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en las mismas condiciones ahora, después de una jubilación más o menos, porque yo sé que la tuya también es más o menos, pero sin las preocupaciones cotidianas del ministerio, libres para enfocar las cosas que más nos gustan. Así que, hermano, qué gozo verlo. Te amo mucho. Y Gracias. yo sé que otros más que están ahí. Gracias, hombre. Qué bendición. Saludos a la familia. Qué bien, qué bien. Pues como dijo hermano Isaí, estamos pensando en la pandemia y por eso estaba pensando yo en palabras que comienzan con la letra P. Estaba pensando ayer en perspectiva, en propósito y dos palabras más un poco antes, presencia, pero para hacer la presencia tenemos necesidad de paciencia y quizá una palabra más que comienza con la letra P. Quisiera hablarles de posibilidades, porque yo creo que más que nada como creyentes, y claro que es un tiempo de sufrimiento en algún sentido, y todos tenemos muchas preguntas. ¿Cuándo volverá la vida a la normalidad? ¿Sobrevivirá mi negocio? Se sanará mi ser querido que está sufriendo del virus y cómo afecta esto a lo largo la economía del país, la economía mundial o la mía. Tantas preguntas tenemos y como pastores y líderes pensamos en la iglesia. Ha sido para muchos un tiempo difícil. Muchos pastores me han dicho que han sufrido porque las ofrendas se han bajado. Y no es porque la gente no quiera ofrendar, simplemente porque todos estamos sufriendo. Todos pasamos por un tiempo de carencia económica, etc. Miles de personas en este mundo han perdido sus seres queridos y han entendido la verdad de que muchos ya comprenden la vida nunca volverá a ser como antes. Es un hecho. La vida jamás volverá a ser como antes. Y está bien. Tenemos que concluir y está bien. Porque sabes qué, ya tengo los años para decir que de todos modos, con o sin pandemia, la vida cambia. Cuando he visitado El Salvador en estos años, siempre estoy buscando lo de antes y muchas veces no está, no existe. Es otro país, es otra cultura, en algunos casos otro idioma que hace 40, 50 años. La vida cambia, con o sin pandemia. Pero cuando pasamos por esos tiempos, cuando no podemos salir a veces y no podemos congregarnos ni con familia ni con iglesia, es difícil. Y aunque tengo 3 años y más, casi 4 años de no ser pastor, pastor general de la iglesia, aún así pertenecemos a la iglesia como Luis, que ama su iglesia y siempre participa, aunque en otra capacidad, pero nuestra iglesia es una iglesia principalmente clase obrera, es una iglesia muy diversa. Tenemos a muchos africanos americanos, tenemos a muchos latinos, tenemos a varios europeos, tenemos a varios asiáticos, tenemos de todo el mundo. Tenemos unos cuantos anglos también, o sea, es un grupo de todos. Pero por eso muchos de los miembros de nuestra iglesia son personas que están trabajando en las primeras filas. O sea, trabajan en puestos de servicio. Son policías, son bomberos, son enfermeras, digamos, unos cuantos médicos y siempre están en esta lucha en las primeras filas.
Y por eso hemos sufrido la muerte de un buen grupo de personas en nuestra iglesia y también seres queridos de los miembros. Y además, porque tenemos contactos en otros lugares, tengo otros amigos también que han sufrido y mucho en estos días. Hay una cosa que escuché hace 50 años, más o menos en el tiempo del nacimiento de Miramonte. Cheryl y yo llegamos a la Miramonte cuando la Miramonte estaba celebrando, si recuerdo bien, como 6 años, algo así. El hermano Bell siempre estaba en aquel entonces, y más o menos en esta misma época, cuando Cheryl y yo éramos recién casados, estuvimos en la iglesia, en el templo, digo, en una noche de oración y estudio bíblico. Y entramos en un tiempo de testimonio. Y un señor se puso de pie, un señor ya con algunos años, y dijo algo que me ha marcado. Me tocó de una forma tan profunda lo que dijo. Y lo que digo es esto. Fue muy sencillo, pero dijo, mi familia ha sido diferente desde que tomamos la decisión de no tener problemas, solo oportunidades. Y con este dicho tan sencillo, él marcó mi vida. Y nunca puedo olvidar esta noche. Puedo verlo en mis ojos con una claridad total, aunque tiene décadas de estar con el Señor. Nuestra familia ha sido diferente desde que tomamos la decisión de no tener problemas, sino oportunidades. Ahora, eso no es cerrar los ojos y negar la realidad de los problemas, pero bien dicho, porque es una decisión que tomamos. ¿Qué vamos a ver? ¿El problema o la oportunidad? Entonces él dijo, bueno, yo, mi familia, hemos tomado la decisión que no vamos a pensar en problemas, vamos a pensar en posibilidades, se podría decir, oportunidades. Y yo he aprendido a través de los años decir y pensar lo mismo, diciendo cosas como no desperdicies tu dolor y tu sufrimiento, porque Dios quiere usar nuestro dolor y sufrimiento. Y sabes que a través de los años algo recibimos de vez en cuando de sabiduría. Y haciendo lo que estoy haciendo, yo he aprendido que muchas veces el punto de mayor sufrimiento y dolor en nuestra vida señala nuestro llamado, nuestro llamamiento. El punto de mayor dolor y sufrimiento muchas veces señala nuestro llamamiento. Es algo profundo pensar en eso. Estaba trabajando con un cliente el día de hoy en un plan de vida, y un tipo muy maduro, de buena familia, y honestamente no ha sufrido muchas cosas como muchas personas sufren. Su papá era pastor, recibió muy buena vida en su niñez, su juventud, pero viendo los problemas y las luchas que había sufrido, como todos tenemos estas cosas, fue muy interesante ver, viendo la perspectiva de su vida, él pudo ver con claridad, a mí me encanta pensar en potencial. Y quiero arrancar potencial en otras personas y en mí también. Pero ¿sabes qué? Cuando estaba viendo su historia, estaba viendo cómo es que en su niñez casi murió ahogado de 11 años y resultó un trauma, temor, y el temor ha sido como su adversario en toda la vida. Y le ha limitado. Entonces le pregunté, el temor te ha limitado.
Pero ¿cuál es tu pasión? Tu pasión es enseñarles a otras personas y a ti también cómo arrancar tu potencial y llegar a tu plena potencial. Pero, ¿cómo es que tendrías este pensamiento si no hubiera sido limitado? Le encanta la aventura porque nunca la ha tenido y ha sufrido por eso. Mi punto es, Dios usa el sufrimiento, el dolor, los problemas para moldearnos, para profundizarnos, para optimizar nuestras vidas, para señalarnos su propósito, sus planes para nosotros. Y por eso digo, no hemos de desperdiciar nuestro dolor y sufrimiento. Cada problema que viene nos obliga a nosotros tomar, como este señor y su familia, tomar una decisión. Si vamos a permitir que este problema nos derrote o si elegimos verlo como una oportunidad para aprender, crecer y cambiar. Y por eso me molesta, me preocupa, me desconcierne cuando veo iglesias protestando, que cómo se atreven a cerrar nuestras puertas cuando somos la iglesia de Dios y la Santa Biblia nos manda no dejar de congregarnos. Bueno, claro que la Biblia dice no dejar de congregarnos, pero ¿qué estamos haciendo ahora mismo en varios lugares? Congregándonos. No hemos dejado de congregarnos. Hemos dejado de entrar en esta caja de concreto y vidrio que se llama el templo. Pero no hemos dejado de congregarnos, al contrario. Y estas son las condiciones que se nos confrontan. Podemos elegir protestar y enfocar el problema. O podemos tomar la decisión de verlo como una posibilidad, una oportunidad para crecer, para cambiar. Hay personas que creen que su responsabilidad en la vida es mantener el status quo. Y normalmente son personas miserables porque el status quo no existe. El status quo está cambiando todos los días. El status quo de ayer no es el status quo de hoy. Pero en algún momento algunas personas se congelan y no quieren pasar de 1992. Esto fue su tiempo favorito. Son los viejos tiempos, los tiempos dorados y todo esto, y quieren mantenerlo y nunca crecen. Yo siempre he pensado que el día en que yo dejo de crecer, el día que yo dejo de cambiar, es el día que yo dejo de ser discípulo de Jesucristo. El discípulo es un estudiante, es una persona que estudia, aprenda, aplica, cambia, se transforma. Y el día que yo dejo de cambiar, el día que yo dejo de aprender, es el día que dejo de ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, por eso, cuando viene esta pandemia global y decimos, ¿quién puede controlar eso? Y no es la culpa de nadie, así sucede, ¿qué vamos a hacer? No podemos controlarlo. Pero cuando es algo tan grande, tenemos que pensar en, ¿qué cosa podría hacer Dios más grande de lo que hemos pensado o imaginado? Tenemos que pensar en las posibilidades. Yo extraño muchas cosas de la forma en que era la vida hace algunos meses atrás, en serio. Yo quisiera volver a algunas de esas cosas. ¿Y sabes qué? Probablemente tú también, pero la buena noticia es que muchas de estas cosas sí van a volver. Muchas de esas cosas que extrañamos volverán, pero no será igual. Nunca será igual. Pero hay aspectos de nuestras vidas que tampoco van a ser igual. No hay vuelta
a la normalidad. Y hermanos, estas son las buenas noticias. Esta es la esperanza. Dios nos ha dado vida con el diseño de crecer y cambiar. Y posiblemente cuando Él no ve este cambio, Él quiere arrancarlo un poco. Con cosas como pandemias o guerras o terremotos o lo que fuera. Yo no sé, en el caso de nosotros, yo tengo muchos años de andar para arriba, para abajo, por todo el mundo. Y mi pobre esposa fielmente me espera en casa, ha sufrido mucho y yo como hombre idiota, honestamente, a veces no la cuido bien, no pienso en sus necesidades. Pero cuando nos dijeron, bueno, ya no pueden viajar, no pueden salir, si quieren hacer ejercicio, entonces nosotros comenzamos a salir a caminar cada mañana. Y fue un tiempo tan especial, cosa que, bueno, hemos caminado antes, hemos andado en paseo, claro, pero no mucho, no fue una rutina, pero durante meses tuvimos este gozo de salir y unos 30, 40 minutos caminando, hablando, viendo la belleza que nos rodea, aún en tiempo de pandemia. Por los muchos contactos y las muchas responsabilidades, muy pocas veces cenamos en casa. Ahora tenemos meses de cenar en casa, cocinando juntos y cosas así que no disfrutamos tanto antes. Ese es mi punto. Algunas cosas ya no están y no van a volver, pero estamos aprendiendo cosas muy importantes a la misma vez. Les doy el testimonio de Graceway, y porque yo no soy el pastor general, no digo esto como uno que quiere tomar crédito, porque no es nada que hago, no es el pastor de nosotros, es fabuloso. Ha llegado a ser mi predicador favorito en todo el mundo, es fenomenal. Pero cuando llegamos a este punto y cerraron la iglesia, y les digo, bueno, les dije, creo, en la sesión anterior, desde marzo no hemos tenido la posibilidad de congregarnos y posiblemente hasta marzo que viene o aún más tarde, no sabemos. Depende de lo que sucede con esta pandemia. Pero antes tuvimos un ministerio de streaming, como muchas iglesias, y cada domingo más o menos 1,500, 2,000 personas estaban con nosotros por streaming, por internet, en varios lugares. Y desde hace años, no sé cuántos años, quizá 12 años atrás, algo así, hay personas en Chicago, hay personas aquí en Kansas, hay ancianos que no podrían venir ese día, o personas que estaban de vacaciones y aprovechan para asistir a la iglesia por medio de streaming. 1,500, 2,000. La primera semana de cerrar las puertas, más de 8,000 personas estaban en streaming. Unas semanas después, en el día de la resurrección, más de 13,000 personas aparecieron en streaming. El día de hoy es normal tener arriba de 140,000 personas como parte de nuestra iglesia en streaming. En otros países, en este país, en esta ciudad, hasta que estamos ofreciendo cursos de seguimiento, discipulado en forma virtual. Así que tenemos personas en otros países que están siendo miembros de Graceway aquí en Kansas, aprendiendo la Biblia, creciendo, aprovechando. Tenemos materiales especiales para niños, para jóvenes, para solteros, para no sé qué. O sea, es toda una iglesia. Y nuestro pastor ha dicho, yo no quiero volver a la normalidad. Y con esto las ofrendas han subido. Ha podido contratar a 3 empleados nuevos en este tiempo de pandemia por la fidelidad de Dios y la fidelidad de su gente. Y su posición es volver a la normalidad. ¿Por qué? ¿Por qué voy a protestar? ¿Por qué voy a
tomar acción legal contra el gobierno, algo así, cuando estamos aprendiendo cómo ministrar como nunca antes. ¿Nos hace falta el contacto personal? Claro que sí. Y vamos a regocijarnos en el día cuando es posible vernos cara a cara, cantar y todo eso, sí. Pero vamos a volver a la normalidad, nunca, jamás. Porque ahora tenemos una familia mucho más grande, mucho más extendida, y por medio de esta familia ahora tenemos entrada para plantar iglesias, para hacer cosas que ni lo pensamos antes. Y todo esto gracias a la pandemia y gracias a su creatividad, porque les digo que en vez de tratar de ofrecer un culto normal en línea, ellos han reinventado lo que es el culto. Entonces, uno no sabe lo que va a pasar y es tan creativo. Uno puede poner el streaming de Graceway y habrá un par de personas quizá que dicen bienvenidos, como hizo esta noche hermano Isaí, bienvenidos a este tiempo. Y ahora nuestro pastor, Tim Dunn, de inmediato el tipo entra en su estudio, su mensaje. O sea, no es posible decir, bueno, yo voy a estar después de los cantos, como dicen algunos, ¿no? De inmediato comienza a enseñar 30, 40 minutos y después alabanza. Pero no como en la iglesia, una alabanza que es única y a veces original, un grupo de músicos profesionales que hasta que ahora están poniendo sus escritos, sus canciones en iTunes y YouTube y cosas así. Lo que quiero decir es que tenemos una iglesia renovada y mejor que la iglesia que existía antes. ¿Vamos a volver a cara? Por supuesto que sí. Y será una bendición. Pero con lo que entendemos ahora, tenemos un montón de posibilidades que ni pensamos en ellas antes. Y ahora son una realidad. Entendemos cómo hacer small groups, grupos pequeños, virtualmente, hacer discípulos en línea. Ninette y Elizabeth estaban saludándome antes de comenzar esta noche porque estas dos mujeres participaron en un ministerio para mujeres de mi esposa en otro país. Y antes ni lo hubiéramos pensado, pero ahora no es tan solo posible, es favorable en muchos sentidos. Un ministerio que hace unos 10 años, un grupo de 12 mujeres, 20 mujeres en un aula, una sala, algo así, ahora abarca un grupo creciendo de mujeres en varios lugares, otros estados, en algunos casos otros países, y pensamos que estamos apenas comenzando. Eso es lo que digo. No vamos a volver a la normalidad, no queremos, porque las posibilidades que tenemos ahora son mucho, pero mucho mejor. Y nos dan posibilidades de hacer ministerio increíble. Así que cuando hablamos de cosas malas y cosas buenas, no vamos a pensar en lograr un equilibrio. No, el equilibrio es un sueño imposible y peligroso. Personas dicen, ¿cómo logro un equilibrio entre mi trabajo y mi familia? Y mi respuesta es imposible. Es imposible. Equilibrio no existe en tales cosas porque equilibrio significa que las cosas de ambos lados son iguales, balanceados. ¿Cómo es que vas a balancear tu trabajo con tu familia? Tu familia, mucho más importante, aunque pasas más horas en tu trabajo. Entonces, la solución no es equilibrio, la solución es pensar de otra forma. Y en vez de pensar en balancear, equilibrar, vamos a pensar en priorizar, ordenar,
tomar decisiones difíciles, para mantener la prioridad de la familia y a la misma vez las responsabilidades de mi trabajo. Entonces tenemos que asesorar cómo estamos usando, invirtiendo el tiempo. Y lo mismo digo en la iglesia en este tiempo de pandemia. No, que cosas buenas y cosas malas. No, mira, es que yo sé que son cosas malas, pero ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué podemos aprender para mejorar, profundizarnos, cambiar, transformar? Esta es la pregunta. Y yo creo que muy similar a lo que les dije anoche, son 4 pasos para crear una nueva normalidad. Porque en cierto sentido, el futuro está en tus manos, en nuestras manos. Y la primera cosa, lo que hablamos anoche, tenemos que ganar perspectiva. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? ¿Cómo llegamos acá? Las 4 listas que les di anoche, que está bien, que está mal, que está confuso, que nos falta. Entender esta perspectiva. Ese es el primer paso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos? Luego, les invito a ver el futuro. Muchas veces hablamos de visión. Sin visión la gente se les enfrena, todas esas cosas. Pero les invito en este tiempo de pandemia, no pensar en volver a la normalidad, sino más bien pensar en cómo es que vamos a crear una nueva normalidad, que es mucho mejor. Un futuro. ¿Y cómo quieres que tu vida, tu familia, tu iglesia, tu ministerio, cómo crees que estas cosas sean de hoy en un año? Ahora, ¿quién sabe cuándo todo esto va a terminar? Pero habrá un final, siempre es, y algún día, 6 meses, un año, no sé, año y medio, no tengo idea. Un día podremos viajar, podremos hacer muchas de las cosas que hacíamos antes, pero si solamente es volver a lo que era antes, pobrecitos nosotros, porque en este momento tenemos la oportunidad para ver el futuro. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaban antes? Videntes. Aquellos que ven lo que Dios está haciendo, ven la mente de Dios, ven el futuro. No están pensando, bueno, los profetas muchas veces proclamaban juicio contra los pecados de Israel y todo esto, de acuerdo, pero su función más bien fue ver lo que Dios está haciendo, ver cómo queremos el futuro. Tu vida vocacional, tu trabajo, tu profesión, tu negocio, ¿cómo quieres que esto se vea en el futuro? Conozco a muchas personas afectadas por esta pandemia en cuanto a su trabajo, su vocación. Y ¿sabes qué? No quiero juzgar, pero veo a personas que simplemente se sientan y no saben qué hacer. Se sientan, son víctimas y se quejan. Entiendo, claro, entiendo cómo siente uno en estas situaciones, desesperado. Pero conozco a otras personas que dicen, perdí mi trabajo, pero hay muchas oportunidades que ni existían antes. Y conozco a personas que están ganando mucha lana en estos días, precisamente porque están viendo lo que está pasando, están viendo las posibilidades. Y lo mismo para iglesias. Es un tiempo de gran posibilidad. No pensando en que somos víctimas de esta pandemia, sino diciendo que hay una pandemia. Qué lástima. Pero a la misma vez, sabemos cómo es Dios, porque encontramos a Dios en la Biblia. Tenemos varios miles de años de su historia y sabemos cómo es que Él trabaja en este mundo. Y por eso sospechamos que Dios está haciendo algo. Cuando algo tan grande sucede, ¿cómo es que Dios no está en eso? Imposible. Él es Dios, Él es soberano. Y cuando hay una pandemia global, ¿crees que Dios no sabe? ¿Cree que no se da cuenta? Claro que no. Dios está en medio.
de esta pandemia. Y podemos escoger sentarnos, quejarnos y simplemente cada cosa que sucede tenemos que reaccionar, para bien o para mal. Es una reacción. No sabemos a dónde vamos, no entendemos nuestro propósito, no podemos ver las posibilidades. Simplemente ahí estamos. ¿Qué va a pasar? ¡Pum, pum, pum! Y la vida nos está golpeando de todos lados. Y hay personas que dicen, Dios está haciendo algo. Señor, yo quiero saber dónde está mi lugar, usando los talentos y los dones que me has dado. Señor, ¿cuáles son las posibilidades para mi trabajo, para mi familia, para mi iglesia, para mi ministerio? Así que tenemos que ser visionarios un poco en este sentido. Y luego un tercer paso es determinar los próximos pasos. Los próximos pasos. Solamente yo tengo una personalidad que a través de los años, si alguien me pregunta, ¿y cuál es tu plan para los próximos 10 años? Y yo, ¿10 años? Yo no sé qué voy a hacer mañana. No puedo pensar en 10 años. Pero he aprendido que los mejores planes son planes de próximos pasos. Solo eso. Tienes una visión de a dónde quieres llegar, pero el mundo cambia. Pandemias suceden. Nosotros cambiamos. Cosas nos pasan. Así que la vida no sigue igual. Jamás, nunca ha sido igual en estos miles de años. Entonces, mi responsabilidad es ver cuáles son las oportunidades, cuáles son las posibilidades y luego decir, y si queremos ir por este lado donde veo estas posibilidades, yo creo que Dios nos está guiando por ahí. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y voy a tomar un paso, 2 pasos, 3 pasos y luego, ¿y ahora a dónde? Porque a lo mejor la situación ha cambiado totalmente. He conocido a algunos soldados de fuerzas especiales aquí en los Estados Unidos, los mejores de los mejores, y de vez en cuando hablamos de lo que hacen y hablan de cómo es que pasan a veces meses y meses preparando un plan para la batalla. En esta operación, esto es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero lo que sucede en la realidad es con la primera bala, primer disparo, el plan cambia. Todo cambia. Pero por haber pensado bien, por haber considerado las posibilidades, por haber tenido un plan, no es tan difícil tomar el próximo paso y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Les propongo que así es la vida. Es una vida de próximos pasos. Y cuando estamos en un cuarto oscuro, cuando los seres queridos han muerto, cuando no podemos ver más allá de la oscuridad, estos son los momentos para ganar perspectiva, para ver el futuro que queremos, ver las posibilidades, las oportunidades y decir, estos son los próximos pasos. Y el último y cuarto paso que les digo es entender ahora más que nunca que es imposible vivir bien sin la ayuda de otras personas. Es imposible. Dios no diseñó para estar solos. Y sobre todo en estos tiempos, cuando, como dije, en algunos casos, menos de 6 personas, 10 personas en una casa, pero tenemos celulares, tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos un montón de cosas para mantener el contacto. Y de vez en cuando tenemos el lujo de vernos cara a cara. 1, 2 personas, 3 personas. Qué bendición, qué lindo eso. Pero no es de todos los días. Pero siempre podemos congregarnos
y siempre podemos estar en contacto, como en este momento. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en el futuro y tomando pasos, necesitamos el consejo, ojos frescos de otras personas de confianza, porque, como dijo Amós, 3 mejor que 2. Y nosotros podemos hacer tanto más, ver tanto más, imaginar más posibilidades cuando estamos hablando con personas de confianza, que compartimos corazones. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en cada detalle, por supuesto que no. Yo no estoy de acuerdo conmigo mismo muchas veces. Está bien, así es la vida. Pero entre más hablamos, más vemos y más entendemos y más confianza para tomar el próximo paso. Así que, hermanos, solo quiero decirles al final cuánto los amo, aunque la primera vez que veo a algunos de ustedes, pero somos del mismo linaje, de la misma herencia, de la querida Miramonte. Les dije ayer que haber sido pastor de la Miramonte durante unos cuantos años, hace muchos años, fue uno de los honores más grandes de mi vida y siempre será. Los amo montones y pienso en ustedes mucho, oro, me regocijo en cada contacto que tenemos y les felicito, Miramonte, en estos 50 años de mucha historia, de grandes siervos del Señor, de personas formidables, milagros y días de no milagros, días de sufrimiento también de vez en cuando. Pero al final de cuentas, qué bueno saber que Dios nos ha usado a todos nosotros como un cuerpo y me anima mucho saber que algunos de nosotros que estuvimos juntos en una casa pequeña hace muchos años, que Dios tiene a sus siervos en Australia, Europa, Canadá, los Estados Unidos, otros países más, África. Así es la vida como siervo del Señor. Así que Dios les bendiga. Ha sido un gran placer. Hermano. Gracias, Pastor Jeff, por este tiempo. Y bueno, completamos lo que ya Pastor Isaí nos enlistaba. Perspectiva, propósito, presencia, paciencia y potencial. Sí, gracias, Pastor Jeff, por compartir los saludos a Cheryl también y seguiremos orando por ella para que se recupere. Y la verdad es que necesitamos ver todo ese potencial y cada uno respondiendo en su contexto, como bien lo ha expresado. En nuestro caso, en El Salvador, contamos con un protocolo presentado por la Alianza Evangélica de nuestro país y aprobado por el Ministerio de Salud para la reapertura de los cultos, gradual, ¿verdad? Y obviamente tomando medidas de prevención si hubiese un caso confirmado o un nexo epidemiológico. Así que es un desafío, la verdad, y puede cambiar de la noche a la mañana, como lo ha expresado. Así es que gracias por este tiempo que ha apartado para estar con nosotros y quisiéramos cerrar este tiempo en oración. Quisiera pedirle si Leonel Colindres todavía está conectado con nosotros. Hermano, si puedes, por favor, orar por todos los que hemos estado conectados, por toda la iglesia del Señor, para que podamos seguir cuidándonos unos a otros. Y gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de conectarte con nosotros también esta noche. ¿Estás ahí, hermano Leonel? Claro, con gusto. Bueno, Okay. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, queremos darte por este hermoso tiempo, Señor, que hemos tenido de aprendizaje, de enseñanza, Señor. Padre, te ruego que no solo hayamos escuchado, sino que sea algo que quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, de tal manera que lo podamos aplicar en nuestra vida personal como en cada uno de los ministerios donde tú nos permitas poder trabajar.
Gracias, Señor, te damos por la vida del pastor Jeff, por este tiempo que él ha dedicado para ministrar nuestras vidas, para enseñarnos. Señor, síguele dando mucha sabiduría, como lo has hecho hasta este día, que lo puedas seguir usando como una persona de influencia, Señor, con aquellas personas que día a día tú le permites poder con los cuales él puede compartir, Señor, de tal manera que tu palabra, Señor, se siga multiplicando en hombres, líderes potenciales en los cuales tú quieres usar grandemente mientras tú vengas. También, Señor, quiero darte las gracias a Iglesia Miramontes, Señor, por este hermoso regalo como iglesia de celebración por estos 50 años, Señor, por habernos permitido el poder compartir este tiempo, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Te pido por cada uno de sus pastores, Señor, en este momento, que tú les sigas dando la visión, que sigas dándole sobre todo la nueva posibilidad que ellos tienen en sus manos, Señor, para poder seguir tocando no solamente El Salvador, sino que también el mundo. Bendice a cada uno de ellos, bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Y Señor, te pido, Señor, porque en especial me tocó mucho esta enseñanza de Jairo, Señor. Muchas veces hemos estado ahí, Señor. Muchas veces estamos pensando en nosotros y no hemos tomado, Señor, de la perspectiva correcta, Señor. Padre, transfórmanos, cámbianos de tal manera que nuestras vidas, Señor, podamos ser un ejemplo, Señor, para otros. Gracias te damos por este tiempo y te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano Lionel. Seguiremos orando por ti y gracias también a cada uno de los que se conectaron en esta noche. Podemos abrir el micrófono para irnos despidiendo y seguimos con nuestra celebración del 50º aniversario. Este próximo domingo el tema es Celebremos su gloria entre las naciones y Pastor Jeff Adams estará compartiendo la palabra. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, bendiciones. Gracias a todos. Hermano Jeff, mucho gusto. Adiós. Buenas noches, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Gusto de verlo, Miguel. Gracias. Igual. Saludos. Saludos. Saludé a Jeff y se acordó de mí. Hola. Hermano, mucho Papi gusto. ya me está diciendo buenas noches. Claro.